Sermón 52, para la Dominica 23ª después de Pentecostés. De la impenitencia. Bueno es Dios. Si hubiésemos de obtener el perdón de parte de un hombre que tuviese de nosotros algún motivo de queja, ¿cuántos disgustos tendríamos que sufrir? No sucede esto de parte de Dios. Cuando un pecador se humilla y se postra a sus pies arrepentido de sus culpas, al punto le perdona y le abraza, según aquellas palabras de Zacarías. Convertíos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1:3. ¿Pecadores? Dice el Señor. Si yo os volví las espaldas, es porque vosotros me las volvisteis primero. Tornad a mí, y yo tornaré a vosotros, y os abriré mis brazos. Cuando el profeta Natán reprendió a David de su pecado, éste exclamó: He pecado contra el Señor. Y Dios le perdonó inmediatamente, como le anunció el profeta por estas palabras: El Señor también ha apartado tu pecado. Segunda de Reyes 11:13. Pero vengamos al Evangelio de hoy, en el que se refiere que cierto príncipe, cuya hija acababa de morir, recurrió inmediatamente a Jesucristo, suplicándole que le restituyese la vida. Señor, le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú a mi casa, pon la mano sobre ella y vivirá. Mateo 9:18. Explicando este texto, San Buenaventura se vuelve hacia el pecador y le dice: Tu hija, quiere decir tu alma, que ha muerto por la culpa, conviértete presto. Amados oyentes míos, esta hija es vuestra alma que ha muerto por el pecado. Convertíos a Dios, pero hacedlo presto. Porque si tardáis y diferís la conversión de día en día, la cólera celeste caerá sobre vosotros y seréis precipitados al infierno. No tardes en convertirte al Señor, ni lo difieras de un día para otro, porque de repente vendrá su ira, y en el tiempo de la venganza te destruirá. Eclesiástico 5:8-9. Este es el objeto del presente sermón. En él os haré ver, primero, el peligro que corre el pecador que tarda en convertirse. Segundo, el remedio que debe emplear el pecador que quiere salvarse. Punto primero. El peligro que corre el pecador que tarda en convertirse. San Agustín dice que hay tres especies de cristianos. Los primeros son aquellos que han conservado su inocencia después del bautismo. Los segundos, los que después de haber pecado, se convirtieron y perseveraron en estado de gracia. Y a los terceros pertenecen todos aquellos que cayeron y recayeron en el pecado, y llegan en este estado a la hora de la muerte. Hablando de los primeros y de los segundos, asegura que se salvarán. Mas en cuanto a los terceros, dice que nada presume y que nada promete. Y por estas palabras da claramente a entender que es muy difícil que se salven. Santo Tomás enseña que el que está en pecado mortal no puede vivir sin cometer otros pecados. Y antes que él lo dijo San Gregorio: el pecado que no se borra con la penitencia arrastra a otro pecado con su misma malicia, de donde resulta que no solamente es pecado, sino causa de pecado. Por esto escribe San Anselmo que, mientras uno permanece en desgracia de Dios, si se ve tentado, hará aquello a que más inclinado está. Cuando alguien permanece en pecado, su razón está ya desordenada, y por eso, viniendo la tentación, hará lo que le sea más fácil hacer. Y conforme a esta idea dice San Antonino, que aun cuando el pecador conozca el bien que es estar en gracia de Dios, sin embargo, como se haya privado de ella, siempre recae, por más que se esfuerce para no recaer. Por el pecado no puede seguir el bien que conoce, lo intenta y cae. ¿Y cómo podrá dar fruto el sarmiento que está separado de la vid? Pues todos los hombres que se hallan en pecado son otros tantos sarmientos separados de la vid, esto es, de Jesucristo. Por esta razón nos dice el Señor:
al modo que el sarmiento no puede de suyo producir fruto si no está unido con la vid. Así tampoco vosotros, si no estáis unidos conmigo por la gracia. Juan 15:4. Pero yo, dicen algunos jóvenes, quiero consagrarme presto al servicio de Dios. Esta es la falsa esperanza de los pecadores, que los conduce a vivir en pecado hasta la muerte y luego al infierno. Tú que dices que luego te convertirás a Dios, respóndeme. ¿Quién te asegura que tendrás tiempo para hacerlo y que no te sorprenderá una muerte repentina que te arrebate del mundo antes de poder practicarlo? Esta posibilidad manifiesta San Gregorio, Homilía 12 sobre los Evangelios, donde dice: el Señor, que prometió el perdón al que se arrepiente de su culpa, no prometió conceder tiempo para convertirse al que quiere perseverar en el pecado. Asegura el pecador que se convertirá después. Pero Jesucristo afirma que no nos corresponde a nosotros el saber los tiempos y momentos que Dios tiene reservados a su poder soberano. No os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre puso en su potestad. Hechos 1:7. San Lucas escribe que nuestro divino Salvador vio una higuera que no había dado fruto 3 años seguidos. Hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Lucas 13:7. Por lo cual dijo al que cultivaba la viña: córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno en vano? Tú, pecador, que dices que después te dedicarás al servicio de Dios, respóndeme. ¿Para qué te conserva vivo el Señor? ¿Acaso para que sigas pecando? No, sino para que abandones el pecado y hagas penitencia. ¿Ignoras que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Romanos 2:4. Y ya que no quieres enmendarte, diciendo que después lo harás, teme no sea que diga el Señor: córtale, pues ¿para qué ha de vivir en la tierra? ¿Acaso para seguir ofendiéndome? Ea, cortadle presto y echadle al fuego, porque es árbol que no da fruto. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 3:10. Mas supongamos que el Señor te dé tiempo para convertirte. Si no lo haces ahora, ¿lo harás acaso después? Sepas que los pecados son otras tantas cadenas que sujetan al pecador y le impiden entrar por el camino de la gracia, como dice Salomón. El impío quedará preso con las cadenas de sus pecados. Proverbios 5:22. Hermano mío, si no puedes romper las cadenas que te atan al presente, ¿podrás por ventura romperlas después, cuando sean más fuertes por los nuevos pecados que cometas? Esto mismo demostró el Señor un día al abad Arsenio, como se cuenta en la vida de los padres. Para darle a entender a dónde llega la locura de los que dilatan la penitencia, le hizo ver un etíope que no podía levantar del suelo un haz de leña, y él seguía haciéndolo mayor, por lo cual le era más imposible levantarlo, y luego le dijo: lo mismo hacen los pecadores, desean verse libres de los pecados cometidos y cometen otros nuevos. Estos nuevos pecados los inducen luego a cometer otros de mayor malicia y en mayor número. Vemos el ejemplo de esto en Caín, que primeramente tuvo envidia a su hermano Abel, luego le aborreció, después le mató, y últimamente desesperó de la divina misericordia diciendo: mi iniquidad es tan grande que no merezco perdón. Génesis 4:13. Del mismo modo Judas primeramente cometió pecado de avaricia, después entregó a Jesucristo y últimamente se quitó la vida. Todos estos son efectos del pecado, porque atan al pecador y le esclavizan de tal modo que el desgraciado conoce su ruina y la busca. Sus propias iniquidades apresarán al impío. Proverbios 5:22. Los pecados, además, agravan tanto al pecador que no le permiten pensar en el cielo ni en su salvación eterna. Por eso decía David: mis maldades sobrepasan por encima de mi cabeza, y como carga pesada me tienen agobiado. Salmo 37:5. Viéndose en este estado, el desgraciado pecador pierde el uso de la razón. No piensa sino en los bienes de la tierra y se olvida del juicio divino, como dice Daniel 13:9.
Perdieron el juicio y desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de los justos juicios del Señor. Su ceguedad llega hasta el punto de odiar la luz, temiendo que la luz turbe sus indignos placeres, porque quien obra mal aborrece la luz, como dice San Juan 3:20. De esta ceguedad dimana que, estando sin vista estos infelices, andan de pecado en pecado y todo lo desprecian. Amonestaciones, divinas inspiraciones, infierno, gloria y al mismo Dios. Porque, como se lee en los proverbios, de nada hace ya caso el impío cuando ha caído en el abismo de los pecados. Proverbios 18:3. Dice Job 16:15. Me ha despedazado con heridas sobre heridas, cual gigante se ha arrojado sobre mí. Cuando el hombre vence una tentación, adquiere mayor fuerza para vencer la segunda, y el demonio la pierde. Pero al contrario, cuando cede a la tentación, el demonio adquiere fuerzas de gigante, y el hombre queda tan debilitado que no tiene fuerzas para resistirle. Al sentirse uno herido de mano del enemigo, le faltan las fuerzas. Si luego recibe otra, queda tan debilitado que ni siquiera podrá defenderse. Pues esto mismo sucede a los necios que dicen: después me dedicaré al servicio de Dios. ¿Cómo han de poder resistir al demonio después que hayan perdido las fuerzas y se hayan gangrenado sus heridas? Con razón clamaba el real profeta diciendo: enconáronse y corrompiéronse mis llagas a causa de mi necedad. Salmo 37:6. En un principio es cosa fácil curar las llagas, pero después que se han gangrenado es cosa muy difícil, porque entonces es preciso aplicarles el fuego, y aun con esta medicina hay muchas personas que no se curan. Pero dirá alguno: San Pablo dice que Dios quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 1:4. Y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como lo asegura el mismo apóstol. Primera de Timoteo 1:15. Os voy a responder. Dios quiere que todos se salven. ¿Quién lo niega? Pero aquellos que quieren salvarse, mas no aquellos que quieren su condenación. También es verdad que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, mas no a los pecadores obstinados, que aman el pecado y desprecian a Dios. Para salvarnos, necesitamos dos cosas. La primera, la gracia de Dios. La segunda, nuestra cooperación. Por esta razón dice el Señor: yo estoy a la puerta de vuestro corazón y llamo. Si alguno escuchase mi voz y me abriere la puerta, entraré a él. Apocalipsis 2:20. Luego, para que la gracia de Dios entre en nosotros, es necesario que obedezcamos a su voz y le demos entrada en nuestro corazón. También dice el apóstol que obremos nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Con estas palabras nos manifiesta que debemos contribuir con nuestras buenas obras al logro de nuestra salvación, porque, de otro modo, el Señor nos dará solo la gracia suficiente y no la eficaz, sin la cual, como dicen los teólogos, no nos salvaremos. Y la razón de esto es la siguiente: el que esté en pecado y sigue pecando, cuanto más apego tiene a la carne, más se aleja de Dios. ¿Cómo, pues, puede Dios acercarse a nosotros con su gracia cuando nosotros nos estamos alejando más de Él por el pecado? Es claro que entonces Dios se retira de nosotros y cierra la mano que antes tenía abierta para dispensarnos favores. Lo que confirma el mismo Dios por el profeta Isaías con estas palabras: y dejaré que se convierta la tierra en un erial, y mandaré a las nubes que no lluevan gota sobre ella. Isaías 5:6. Esta tierra es el alma del pecador que Dios va abandonando. Y las nubes son sus inspiraciones y su gracia, que fecundan nuestras almas, como el agua de las nubes hace fecunda la tierra. Cuando el alma sigue ofendiendo a Dios, el Señor la abandona y le niega sus auxilios. Esta tierra es el alma del pecador que Dios va abandonando. Y las nubes son sus inspiraciones y su gracia, que fecundan nuestras almas como el agua de las nubes hace fecunda la tierra. Cuando el alma sigue ofendiendo a Dios,
el Señor la abandona y le niega sus auxilios. A pesar de todo esto, el pecador obstinado suele decir: «Mas quién sabe si Dios se apiadará de mí, como ya lo ha hecho con otros grandes pecadores». Pero a esto le responde San Juan Crisóstomo de este modo: «Dices que quizá se apiadará. ¿Por qué dices quizá? Es cierto que sucede alguna vez, pero piensa que tratas de la salvación de tu alma». San Juan Crisóstomo. Dice el Señor: «Menospreciasteis todos mis consejos y ningún caso hicisteis de mis reprensiones. Yo también miraré con risa vuestra perdición a la hora de la muerte». Proverbios 1, 25, 26. Y en el versículo 28 añade: «Entonces me invocarán y no los oiré». Dios sufre las ofensas, pero no las sufre siempre, y cuando llega el momento de castigarlas, castiga las pasadas y las presentes. El Altísimo, aunque paciente, da el pago merecido. Eclesiástico 5:4. Cuanto más tiempo ha esperado al pecador negligente, con tanta mayor severidad le castiga después, según San Agustín. Cuanto más espera Dios a que te enmiendes, tanto más gravemente te juzgará si lo descuidas. El pecador que promete convertirse y no se convierte por negligencia, se hace indigno de la gracia de una verdadera conversión. Mas Dios está lleno de misericordia, dice el pecador. Es cierto que está lleno de misericordia, pero no obra sin razón y sin juicio. El usar siempre de misericordia con el que quiere seguir ofendiéndole no sería bondad en Dios, sino estupidez. Y el Señor dice por San Mateo 20:15: ¿Has de ser tú malo porque yo soy bueno? El Señor realmente es bueno, pero también es justo, y por lo mismo nos exhorta a que observemos sus mandamientos si queremos salvarnos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Si Dios tuviese misericordia de los buenos y de los malos, de modo que concediese la gracia de convertirse indistintamente a todos antes de morir, este modo de obrar sería hasta para los buenos una grande tentación de perseverar en el pecado. Mas no lo hace así, sino que, cuando ha apurado su misericordia, castiga y no perdona. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Ezequiel 7:4. Así nos lo avisa por San Mateo, diciéndonos: orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Mateo 24:20. En el invierno no se puede trabajar por el frío, y en el sábado porque lo prohíbe la ley. Las palabras de San Mateo significan que vendrá tiempo para los pecadores impenitentes, que querrán dedicarse al servicio de Dios, y se lo impedirán sus malos hábitos. De esta desgracia hay tristes e innumerables ejemplos. Cuenta Catano en sus sermones sobre la buena muerte, que un joven disoluto, cuando se le amonestaba a dejar su mala vida, respondía: yo tengo una santa de mi devoción que todo lo puede, y esta es la misericordia de Dios. Vióse este desgraciado próximo a morir. Llamó al confesor, y mientras se preparaba para la confesión, el demonio le hizo ver escritos sus pecados. Entonces, lleno de terror, dijo: ¡ay de mí! ¡Qué lista tan larga de pecados! Y antes de confesarse, expiró el infeliz. También Campadelli cuenta en su Dominica que otro joven noble, sumergido en los vicios de la sensualidad, fue amonestado por muchos para que se confesara, pero él los despreció. Después cayó enfermo gravemente, y entonces se confesó y prometió mudar de vida. Pero luego que curó, tornó al vómito. Oíd pues cómo le castigó Dios. Estando un día en el campo durante la vendimia, le atacó una calentura y se retiró a su casa. Inmediatamente mandó llamar a un religioso que vivía cerca porque la enfermedad se agravaba. Vino el religioso, entró en su cuarto y le saludó, pero le vio con una vista horrible y con la boca abierta y negra la lengua como un carbón. El religioso le llamó, pero ya estaba muerto. Oyentes míos, no seáis también vosotros tristes ejemplos de la justicia divina. Abandonad el pecado y abandonadle presto, porque si tardáis en hacerlo, experimentaréis vosotros el mismo castigo que han experimentado tantos otros.
Tratemos ahora del remedio. Punto segundo. Remedio para salvarse el que se halla en pecado. Preguntó uno a Jesucristo cuando iba enseñando por las ciudades y aldeas de camino para Jerusalén: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él, en respuesta, dijo a los oyentes: Procurad entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos buscarán cómo entrar y no podrán. Lucas 13, 23, 24. Dice el Señor por estas palabras, que muchos quieren entrar en el cielo, mas no entran. ¿Y por qué no entran? Porque quieren entrar sin incomodidad y sin hacerse violencia para abstenerse de los placeres. La puerta del cielo es angosta, y es menester fatigarse y esforzarse para entrar por ella, y debemos persuadirnos que no siempre podremos hacer mañana lo que podemos hacer hoy. El no creer esta verdad es lo que conduce tantas almas al infierno. El alma que hoy es fuerte, mañana será más débil, como hemos dicho antes. Estará más obcecada y más dura. Le faltarán los auxilios divinos, y de este modo morirá en su pecado. Puesto que conoces, oh pecador, que es necesario dejar el pecado para salvarte, ¿por qué no le dejas en el instante en que Dios te llama? Si le has de dejar alguna vez, decía San Agustín, ¿por qué no le dejas ahora? La ocasión que tienes al presente de poner remedio a tu mala vida, quizá no la tendrás después. Y aquella misericordia que usa Dios ahora contigo, quizá no la usará mañana. Por tanto, si quieres salvarte, haz presto lo que tendrías que hacer tarde. Confiésate cuanto antes puedas, y teme que cualquier tardanza puede causar la ruina de tu alma. Escribe San Fulgencio: Nadie, con esperanza de misericordia, debe permanecer largo tiempo en pecado, así como nadie, con esperanza de salud, querría permanecer largo tiempo enfermo en el cuerpo. Si estuvieses enfermo y el médico te ofreciese un remedio seguro para sanarte, ¿dirías acaso entonces: no quiero sanar ahora, porque espero sanar mañana? Y cuando se trata de la salud del alma, hemos de querer perseverar en el pecado diciendo: ¿espero que Dios también será misericordioso conmigo mañana? Y si el Señor no quiere serlo mañana, por sus altos juicios, ¿cuál será tu muerte? ¿No quedarás condenado para siempre? Por eso nos dice el apóstol que obremos el bien mientras tenemos tiempo. Gálatas 6:10. Y por lo mismo nos exhorta el Señor a estar en vela y defensa de nuestras almas, porque no sabemos cuándo ha de venir a tomarnos cuenta de nuestra vida. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. San Mateo 25:13. Tengo siempre mi alma en la mano, decía el real profeta. El que lleva en un dedo un diamante de gran valor, mira de cuando en cuando su mano para asegurarse si está allí el diamante. Pues el mismo cuidado debemos tener nosotros de nuestra alma, que es el diamante más precioso que poseemos. Y si por desgracia la perdemos por algún pecado, debemos tomar inmediatamente todas las medidas para recobrarla, recurriendo a nuestro divino Salvador, como hizo la Magdalena, que corrió a postrarse a los pies de Jesucristo, luego que conoció el estado en que se hallaba, y lloró hasta obtener el perdón. Escribe San Lucas: Sabed, pecadores, que la segur de la justicia divina está amenazando al que vive en pecado. Temblad del golpe que va a descargar su venganza. Pero al mismo tiempo, tened ánimo, almas cristianas, y si os domina algún mal hábito, romped sin tardanza sus ligaduras, y no seáis esclavas del demonio. Oh hija de Sión que vives cautiva, dice Isaías a las almas de los pecadores, sacude de tu cuello el yugo. Y San Ambrosio añade: has puesto el pie sobre la boca del volcán, que es el pecado que conduce a la puerta del infierno. Levántate y retrocede, porque de otro modo caerás en un abismo de donde no podrás salir. Yo tengo un mal hábito, exclama el pecador. Pero si tú quieres dejar el pecado, ¿quién te obliga a pecar? Todos los malos hábitos y todas las tentaciones del infierno se vencen con la gracia de Dios.
Encomiéndate a Jesucristo, pídele su amparo y Él te dará fuerzas para vencer. Cuando, empero, te veas en alguna ocasión próxima de pecar, es necesario que la evites prontamente, porque de otro modo volverás a caer. San Jerónimo dice que no debemos detenernos a desatar la tentación, sino que debemos cortarla de un golpe. Ve presto, hermano mío, a buscar un confesor, y él te dirá lo que debes hacer. Y si por desgracia cometieses después algún pecado mortal, confiésalo aquel mismo día, o aquella noche si puedes. Escucha finalmente lo que ahora te digo. Dios está dispuesto a socorrerte, y tu salvación depende de ti. Tiemble, pues, oh cristiano, porque estas palabras mías te atormentarán como otras tantas espadas por toda la eternidad en el infierno, si ahora las desprecias. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.